El mundo europeo amanecía en el siglo XVI con la sensación de que algo inmenso estaba a punto de romperse o de nacer. Y en el centro de esa tensión, todavía invisible para muchos, se encontraba un joven príncipe que no había nacido en España, que no hablaba su lengua con soltura, pero que estaba destinado a gobernarla como ningún otro antes. Porque cuando Carlos de Habsburgo heredó la corona española, heredó mucho más que territorios. Heredó una idea del mundo que estaba a punto de expandirse hasta límites desconocidos. España, en ese momento, no era todavía el centro del mundo, pero ya era el punto donde convergían fuerzas antiguas y nuevas, donde la fe, el oro, la sangre y el poder se entrelazaban sin descanso, porque apenas habían pasado unas décadas desde la toma de Granada en 1492, cuando los reyes católicos habían puesto fin a 8 siglos de presencia islámica en la península, sellando la unidad religiosa y política del reino, con una mezcla de victoria militar y convicción espiritual que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. En ese mismo año, casi como si la historia se hubiera acelerado de golpe, Cristóbal Colón había cruzado el océano y abierto una puerta que nadie sabía cómo cerrar, porque el descubrimiento de nuevas tierras no solo alteró los mapas, sino que cambió para siempre la percepción del poder, del espacio y del destino, colocando a Castilla en una posición inesperada, rica en promesas, pero también cargada de responsabilidades que ningún reino europeo había tenido que enfrentar antes. Cuando Carlos nació en Gante en 1500, heredó una herencia fragmentada y colosal, porque por su madre, Juana, era nieto de los reyes católicos, y por su padre, Felipe el Hermoso, pertenecía a la poderosa casa de Habsburgo, lo que significaba que su vida estaría marcada desde el inicio por una acumulación de títulos, tierras y obligaciones que ningún hombre podía gobernar sin pagar un precio personal muy alto. Desde su infancia, Carlos fue educado para reinar en múltiples mundos a la vez, rodeado de consejeros flamencos, entrenado en la idea de que el poder no era un privilegio sino una carga, aunque todavía no podía comprender que España, con su carácter firme, su tradición guerrera y su profunda religiosidad, sería el corazón de su imperio, el lugar desde el cual el mundo comenzaría a girar en torno a su figura. Cuando en 1516 murió Fernando el Católico, Carlos se convirtió en rey de Castilla y Aragón, y con ello heredó no solo los reinos peninsulares, sino también los territorios de ultramar que comenzaban a producir riquezas inimaginables, aunque ese mismo poder despertó recelos inmediatos, porque muchos en España veían en él a un extranjero, a un joven distante, más preocupado por Flandes que por las ciudades castellanas, más rodeado de asesores foráneos que de nobles locales. Ese descontento no tardó en manifestarse, y mientras Carlos se preparaba para asumir también la dignidad imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, las tensiones en Castilla crecían silenciosamente, alimentadas por impuestos, ausencias, y una sensación cada vez más clara de que el reino estaba siendo utilizado como una fuente de recursos para una ambición que parecía no tener fronteras visibles. La revuelta de las comunidades, que estalló en 1520, no fue solo un conflicto político, sino una señal temprana de que gobernar España requería algo más que títulos y ejércitos, porque en ciudades como Toledo, Segovia y Valladolid, los comuneros levantaron la voz contra un rey al que no sentían cercano, reclamando respeto por las leyes tradicionales, por las cortes, por una forma de gobierno que temían perder en manos de un imperio demasiado grande para escuchar a todos. La derrota de los comuneros en Villalar en 1521 fue decisiva, pero no fue una victoria simple, porque Carlos comprendió entonces que España no podía ser gobernada desde la distancia, que no era un territorio más dentro de su vasto dominio, sino la base económica, militar y espiritual, sobre la que se sostendría todo su proyecto imperial. Una lección aprendida a través de la sangre y del miedo a perderlo todo antes siquiera de haberlo consolidado. A partir de ese momento, la relación entre Carlos y España comenzó a transformarse, porque el rey empezó a pasar más tiempo en la península
aprendió la lengua, entendió el peso de la tradición castellana y asumió que el oro de América, que comenzaba a llegar en cantidades crecientes desde lugares como la Española y el continente recién conquistado, no era solo riqueza, sino un elemento peligroso capaz de desatar guerras, inflación y dependencia. Mientras tanto, el mundo se ensanchaba de forma imparable, porque las conquistas en el Nuevo Mundo avanzaban con una velocidad brutal, y aunque Carlos no participó directamente en ellas, fue bajo su reinado cuando figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro actuaron en nombre de la corona, extendiendo el dominio español sobre imperios antiguos como el mexica y el inca, incorporando a España territorios que desbordaban cualquier concepción medieval del poder. Con cada cargamento de plata que llegaba a Sevilla, el centro de gravedad del mundo parecía desplazarse un poco más hacia la península ibérica, porque desde el puerto del Guadalquivir partían decisiones que afectaban a Europa, a América y al Mediterráneo, creando una red de poder tan amplia que exigía una autoridad capaz de sostenerla, sin que se desmoronara bajo su propio peso. Carlos V, ya emperador desde 1519, comenzó a verse a sí mismo no solo como rey, sino como defensor de la cristiandad, heredero de una misión universal que lo enfrentaría a enemigos constantes, desde el avance del Imperio Otomano hasta la fractura religiosa provocada por la Reforma Protestante. Conflictos que convertirían a España en el eje militar y financiero de una lucha que parecía no tener final. Así, lentamente, casi sin darse cuenta, España dejó de ser solo un reino poderoso para convertirse en el centro de un sistema global en formación, un lugar donde se cruzaban rutas marítimas, intereses financieros, guerras religiosas y ambiciones dinásticas, todo bajo la figura de un monarca que entendió demasiado pronto que el mundo entero podía girar en torno a España, pero que ese mismo movimiento podía desgarrarla desde dentro. Y mientras el siglo avanzaba con una velocidad desconocida hasta entonces, la pregunta ya no era si España sería el centro del mundo, sino cuánto tiempo podría soportar ese peso antes de que el equilibrio se rompiera. El imperio que Carlos V comenzaba a gobernar no se sostenía sobre la calma, sino sobre una tensión constante que recorría Europa de norte a sur, porque mientras España se afirmaba como el núcleo financiero y militar de sus dominios, el resto del continente entraba en una era de fractura, miedo y confrontación, que convertiría cada decisión del emperador en un acto cargado de consecuencias irreversibles. Desde el primer momento en que Carlos fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1519, su poder dejó de ser únicamente heredado y pasó a ser disputado, porque la dignidad imperial no era automática, sino el resultado de una compleja elección entre príncipes alemanes, comprada con promesas, alianzas y enormes sumas de dinero, gran parte de las cuales salieron directamente de Castilla, marcando desde el inicio la dependencia del proyecto imperial respecto a los recursos españoles. Ese dinero, procedente de impuestos cada vez más pesados y de la plata americana que comenzaba a fluir con mayor regularidad, permitió a Carlos presentarse como el soberano más poderoso de Europa. Pero también sembró una semilla peligrosa, porque el imperio no se financiaba solo para gobernar, sino para combatir, y la guerra se convirtió muy pronto en el estado natural de su reinado. En el corazón de Europa, la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en 1517, había abierto una herida que no dejaría de sangrar, porque ya no se trataba únicamente de una discusión teológica, sino de una ruptura política que cuestionaba la autoridad del emperador y del papa, y que amenazaba con fragmentar el mundo cristiano en múltiples soberanías religiosas difíciles de controlar. Carlos V, profundamente convencido de su misión como defensor de la fe católica, entendió la reforma como un desafío existencial, no solo a la Iglesia, sino al orden imperial mismo, porque permitir que los príncipes alemanes adoptaran el luteranismo significaba aceptar un imperio dividido, incapaz de hablar con una sola voz, algo incompatible con su visión universal del poder. Sin embargo, la realidad se mostró más compleja de lo que cualquier ideal podía anticipar,
porque mientras Carlos luchaba por imponer la unidad religiosa, necesitaba al mismo tiempo el apoyo militar de esos mismos príncipes para sostener sus guerras en otros frentes, lo que lo obligó a negociar, aplazar decisiones y aceptar compromisos que erosionaban lentamente su autoridad moral. Mientras tanto, al sur, el Imperio Otomano avanzaba con una fuerza imparable bajo el liderazgo de Solimán el Magnífico, cuyas campañas en el Mediterráneo y en Europa Central pusieron en jaque a los dominios cristianos, recordando constantemente que el poder de Carlos no era absoluto y que incluso España, con toda su riqueza, no podía combatir sola en todos los frentes al mismo tiempo. El Mediterráneo se convirtió así en un espacio de amenaza constante, donde las costas españolas, italianas y norteafricanas vivían bajo el temor de incursiones, corsarios y enfrentamientos navales, obligando a la monarquía hispánica a mantener una presencia militar permanente que drenaba recursos y exigía una organización cada vez más sofisticada. En este contexto de guerra continua, España asumió un papel central no solo como proveedora de soldados y dinero, sino como el eje logístico del imperio, porque desde sus puertos salían flotas, órdenes y estrategias que afectaban tanto a los campos de batalla europeos como a las rutas oceánicas que unían América con Europa. Sevilla, convertida en el principal puerto del comercio americano, comenzó a concentrar una riqueza sin precedentes, pero también una presión enorme, porque el flujo constante de metales preciosos alteró la economía castellana, provocando inflación, dependencia y una ilusión de abundancia que ocultaba problemas estructurales cada vez más profundos. Carlos, consciente de que su imperio se sostenía sobre una base frágil, intentó reforzar la administración, centralizar decisiones y profesionalizar el ejército, dando forma a una maquinaria estatal que superaba todo lo conocido hasta entonces, pero que exigía una vigilancia constante para no colapsar bajo su propio peso. A pesar de su poder, el emperador rara vez conoció la estabilidad, porque cada victoria traía consigo nuevas amenazas, y cada derrota obligaba a redoblar esfuerzos, creando un ciclo interminable de guerra, financiación y sacrificio que recaía de manera desproporcionada sobre España, el verdadero corazón del imperio. En las cortes castellanas, la nobleza y las ciudades aceptaban ese papel con una mezcla de orgullo y resignación, conscientes de que España había alcanzado una posición única en la historia, pero también de que ese protagonismo implicaba cargar con conflictos que no siempre nacían en la península, pero que siempre terminaban pagándose allí. Mientras Carlos recorría sus dominios, viajando sin descanso entre España, Alemania, Italia y los Países Bajos, la imagen del emperador universal se consolidaba, pero también se distanciaba de la vida cotidiana de sus súbditos, creando una paradoja inquietante. Nunca un solo hombre había gobernado tanto, y nunca había estado tan lejos de todos al mismo tiempo. Así, en medio de guerras religiosas, amenazas exteriores y una economía cada vez más dependiente del oro americano, España se afirmaba como el centro operativo del mundo conocido, no por elección, sino por necesidad, porque sin sus recursos, su fe y su capacidad de sacrificio, el imperio de Carlos V simplemente no podía existir. Y mientras el emperador seguía persiguiendo la unidad de la cristiandad y la estabilidad de su vasto dominio, el tiempo comenzaba a mostrar una verdad incómoda. Cuanto más grande se hacía el imperio, más difícil resultaba mantenerlo unido sin romper aquello que lo sostenía. La idea de un imperio universal, sostenido por la fe y la obediencia, comenzó a resquebrajarse cuando Carlos V comprendió que el mundo que intentaba gobernar ya no obedecía a una sola lógica, porque mientras España seguía enviando plata, hombres y barcos, Europa entraba en una fase de desgaste silencioso, donde ninguna victoria era definitiva, y ninguna derrota podía aceptarse como final. En Alemania, la cuestión religiosa se había convertido en una realidad imposible de revertir por la fuerza, porque el luteranismo ya no era un movimiento marginal, sino una estructura política sólida,
apoyada por príncipes que veían en la ruptura con Roma una oportunidad para reforzar su autonomía frente al poder imperial. Y Carlos, a pesar de sus convicciones, tuvo que aceptar que la espada no podía imponer lo que la conciencia ya había cambiado. La Dieta de Augsburgo de 1530 marcó un punto de inflexión profundo, porque allí quedó claro que la unidad religiosa que Carlos soñaba no podía restaurarse sin destruir el propio imperio. Y aunque el emperador siguió defendiendo la ortodoxia católica, comenzó a entender que su autoridad tenía límites que ni siquiera el oro de América podía borrar. Mientras tanto, Francia seguía siendo un enemigo constante, encarnado en la figura de Francisco I, cuya rivalidad con Carlos no era solo territorial, sino simbólica, porque ambos representaban dos visiones opuestas del poder europeo, y cada conflicto entre ellos, especialmente en Italia, drenaba recursos españoles y mantenía al continente en un estado de tensión permanente. Las guerras italianas, lejos de resolverse con rapidez, se convirtieron en un escenario de desgaste continuo, donde las victorias militares no lograban establecer una paz duradera, y donde España, a través de Nápoles, Sicilia y el milanesado, sostenía una presencia que exigía enormes sacrificios humanos y financieros, reforzando su papel como columna vertebral del imperio. Al mismo tiempo, el avance otomano seguía proyectando una sombra inquietante sobre el Mediterráneo, porque aunque Carlos logró frenar algunas de sus incursiones, la amenaza nunca desapareció del todo, obligando a España a mantener una vigilancia constante en sus costas y a financiar campañas navales que rara vez ofrecían una sensación de seguridad definitiva. Este esfuerzo permanente comenzó a dejar huellas visibles en la sociedad española, donde la riqueza que llegaba de América no se traducía en prosperidad generalizada, sino en una economía cada vez más dependiente de flujos externos, incapaz de desarrollar una base productiva sólida que pudiera sostener el peso del imperio a largo plazo. La plata de Potosí y de las minas mexicanas llegaba a Sevilla en cantidades asombrosas, pero salía con la misma rapidez hacia los banqueros europeos, especialmente los Fugger y los Welser, que financiaban las guerras imperiales, creando una paradoja amarga. España parecía rica ante el mundo, pero vivía endeudada, atrapada en un ciclo financiero del que resultaba casi imposible escapar. Carlos, cada vez más consciente de esta fragilidad, intentó racionalizar el gobierno, apoyándose en consejos especializados y en una burocracia más compleja, pero la magnitud del imperio superaba cualquier estructura administrativa conocida, y cada decisión tardaba meses en llegar a su destino, diluyéndose en un mar de intereses locales y urgencias contradictorias. A pesar de ello, la imagen de España como centro del mundo seguía consolidándose, porque desde Madrid, Toledo o Valladolid se tomaban decisiones que afectaban a continentes enteros, y la monarquía hispánica se percibía, tanto por aliados como por enemigos, como la potencia indispensable para mantener o romper el equilibrio europeo. Sin embargo, esa centralidad tenía un precio humano que rara vez aparecía en los relatos oficiales, porque los soldados españoles combatían sin descanso en tierras lejanas, los campesinos soportaban impuestos crecientes, y las ciudades vivían bajo la presión constante de financiar guerras que no siempre comprendían, pero que se justificaban en nombre de la fe y del honor imperial. Con el paso de los años, Carlos comenzó a mostrar signos de agotamiento, no solo físico, sino también moral, porque gobernar un imperio que parecía no tener fronteras significaba vivir en una tensión permanente, sin la posibilidad de retirarse, sin la seguridad de que los sacrificios realizados conducirían a una paz duradera. El emperador seguía creyendo en su misión, pero ya no con el entusiasmo juvenil de sus primeros años, sino con una determinación más grave, casi resignada, consciente de que su reinado no sería recordado por la estabilidad, sino por el esfuerzo constante por evitar el colapso de un mundo en transformación. Así, mientras el siglo avanzaba y las fronteras del imperio se mantenían solo gracias a una vigilancia incesante, España continuaba ocupando el centro de un sistema global que giraba cada vez con mayor violencia, y Carlos V,
atrapado entre la fe, la política y la guerra. Comenzaba a intuir que ningún hombre, por poderoso que fuera, podía sostener indefinidamente el peso del mundo sin pagar un precio irreparable. El desgaste del poder comenzó a hacerse visible cuando el imperio de Carlos V alcanzó su máxima extensión, porque fue precisamente en el momento de mayor dominio cuando la fragilidad interna se volvió imposible de ignorar. Y España, convertida ya sin discusión en el eje del mundo conocido, empezó a sentir con mayor intensidad el peso de una hegemonía que exigía sacrificios constantes y nunca ofrecía descanso. A mediados del siglo XVI, la monarquía hispánica se sostenía sobre una red de territorios tan amplia que desafiaba cualquier lógica de gobierno tradicional, porque desde las ciudades castellanas se intentaba coordinar un imperio que incluía los Países Bajos, amplias regiones de Italia, el corazón del Sacro Imperio, y vastos dominios americanos, separados por océanos, idiomas y realidades políticas radicalmente distintas. Carlos V, cada vez más consciente de los límites humanos del poder, comprendió que la centralidad de España no era solo geográfica o económica, sino moral, porque la corona castellana se había convertido en el principal soporte de la defensa del catolicismo frente a la Reforma, una misión que absorbía recursos sin medida y transformaba cada conflicto político en una cuestión de fe. La guerra contra la Liga de Esmalcalda representó uno de los últimos intentos serios de imponer la unidad religiosa por la fuerza, y aunque la victoria imperial en Mühlberg en 1547 pareció confirmar la autoridad de Carlos, la realidad se impuso con rapidez, porque la resistencia protestante no desapareció, y la paz resultante fue frágil, provisional y cargada de concesiones que debilitaban el ideal imperial. España, mientras tanto, continuaba financiando este esfuerzo inmenso, enviando hombres y dinero a conflictos que se desarrollaban lejos de sus fronteras, pero cuyas consecuencias regresaban inevitablemente en forma de impuestos, inflación y una presión social creciente que comenzaba a erosionar el consenso interno que había sostenido el proyecto imperial durante décadas. La llegada constante de plata americana, lejos de resolver los problemas estructurales, los profundizaba, porque el aumento de precios afectaba especialmente a las capas más vulnerables de la población, creando una brecha cada vez mayor entre la imagen de riqueza imperial y la realidad cotidiana de campesinos, artesanos y soldados que vivían al límite de la subsistencia. En este contexto, la figura del emperador comenzó a cambiar, porque Carlos ya no era el joven monarca que recorría Europa con energía incansable, sino un hombre marcado por la enfermedad, el cansancio y una profunda reflexión sobre el sentido de su reinado, consciente de que había dedicado su vida a sostener un ideal que el mundo parecía decidido a abandonar. Las derrotas parciales, los tratados inconclusos y las concesiones inevitables fueron acumulándose como señales de un tiempo nuevo, en el que el poder absoluto daba paso a equilibrios inestables, y donde España, a pesar de su centralidad, no podía imponer su voluntad sin negociar, ceder y adaptarse a realidades cada vez más complejas. La Paz de Augsburgo de 1555, que reconoció oficialmente la división religiosa del Imperio alemán, representó una derrota ideológica para Carlos V, porque consagró el principio de que la fe ya no podía ser impuesta desde el centro y que incluso un emperador sostenido por España debía aceptar la fragmentación como precio de la estabilidad. Este acuerdo marcó un punto de no retorno, porque confirmó que el sueño de una cristiandad unida bajo una sola autoridad había terminado, y que el imperio, aunque aún poderoso, debía transformarse para sobrevivir, un proceso que Carlos ya no estaba en condiciones físicas ni espirituales de liderar. España, sin embargo, seguía siendo indispensable, porque incluso en un mundo fragmentado, sus recursos, su ejército y su posición estratégica la convertían en el pilar fundamental de cualquier equilibrio europeo, una centralidad que no dependía solo de la voluntad del emperador, sino de una inercia histórica difícil de detener. Fue en este momento de claridad amarga cuando Carlos comenzó a considerar seriamente la idea de la retirada,
no como una huida, sino como un acto final de responsabilidad, porque comprendió que su permanencia en el poder podía convertirse en un obstáculo para la adaptación necesaria del imperio a una nueva era. La decisión de abdicar, tomada gradualmente y ejecutada entre 1555 y 1556, fue un gesto sin precedentes, porque significó dividir un poder que durante décadas había estado concentrado en una sola persona, entregando a su hijo Felipe II los reinos de España y las Indias, mientras el título imperial pasaba a su hermano Fernando. Con este acto, Carlos reconoció implícitamente que el centro del mundo que había construido no podía seguir girando en torno a un solo hombre, y que España, aunque seguiría siendo el corazón de la monarquía hispánica, debía enfrentar el futuro bajo una lógica distinta, más rígida, más defensiva y quizás más consciente de sus propios límites. Así, mientras el emperador se retiraba lentamente de la escena política, el mundo que había intentado gobernar continuaba su movimiento imparable, y España, aún en el centro de ese torbellino histórico, comenzaba a transitar una nueva etapa, marcada por la herencia de una grandeza inmensa y por las tensiones profundas que esa grandeza había dejado como legado. El retiro de Carlos V no significó el final de su presencia en la historia, sino el inicio de una reflexión silenciosa que revelaba con crudeza el precio del poder. Porque mientras el emperador se alejaba del mundo en el monasterio de Yuste, España continuaba sosteniendo una estructura imperial que ya no dependía de su figura, pero que seguía marcada por las decisiones tomadas durante su reinado. Desde su retiro, Carlos observaba a distancia un mundo que ya no podía gobernar, consciente de que el centro del imperio se había desplazado definitivamente hacia España, no solo como sede del poder político, sino como símbolo de una hegemonía construida sobre la fe, la guerra y el sacrificio. Una hegemonía que ahora recaía plenamente en manos de su hijo, Felipe II. La transición no fue simplemente generacional, sino conceptual, porque mientras Carlos había concebido el imperio como una unidad universal, Felipe heredó un mundo fragmentado, donde la defensa de la ortodoxia católica debía realizarse desde una posición más rígida, más centralizada y menos abierta al compromiso, reflejando una España que ya no aspiraba a integrar Europa, sino a preservarse frente a sus amenazas. Sin embargo, esa España heredada no era una potencia serena, sino una nación profundamente comprometida con la maquinaria imperial, porque los ejércitos seguían desplegados, las flotas continuaban cruzando los océanos y la plata americana seguía llegando, aunque cada vez con mayor dificultad, para sostener un sistema financiero agotado por décadas de guerra ininterrumpida. La centralidad de España se hacía visible en todos los niveles del imperio, porque Madrid, convertida en capital estable, se transformó en el punto desde el cual se organizaban campañas militares, se administraban territorios lejanos y se definían estrategias que afectaban a millones de personas que nunca verían la península, pero que vivían bajo su autoridad. Ese poder, sin embargo, ya no tenía el carácter expansivo de los primeros años del reinado de Carlos, sino una naturaleza defensiva, marcada por la necesidad de conservar lo adquirido, porque el imperio había alcanzado un tamaño tal que cualquier expansión adicional implicaba riesgos imposibles de asumir, sin poner en peligro el equilibrio interno. España, en este nuevo contexto, comenzó a mostrar signos más claros de agotamiento, porque la dependencia del metal americano no había generado una economía diversificada, y la presión fiscal continuaba creciendo, afectando a todos los estamentos de la sociedad, desde los campesinos hasta la nobleza, que veía cómo sus privilegios tradicionales se erosionaban ante las necesidades del Estado. La memoria de Carlos V seguía presente como referencia constante, no solo por la magnitud de su reinado, sino porque su figura representaba el último intento serio de unificar el mundo cristiano bajo una sola autoridad, un ideal que, aunque derrotado, continuaba influyendo en la política y en la identidad española. En Yuste, el emperador reflexionaba sobre sus fracasos y sus logros,
consciente de que había llevado a España a una posición sin precedentes, pero también de que ese mismo ascenso había colocado al reino en una situación de dependencia estructural, donde la grandeza exterior ocultaba fragilidades internas profundas. Mientras tanto, en Europa, el equilibrio de poder comenzaba a reconfigurarse, porque Francia, Inglaterra y los principados alemanes ajustaban sus estrategias frente a una España poderosa pero vulnerable, observando con atención cada movimiento, cada signo de debilidad, conscientes de que el centro del mundo podía desplazarse de nuevo si las circunstancias lo permitían. A pesar de todo, durante estos años, España seguía siendo el punto de referencia obligado, porque ningún conflicto europeo podía resolverse sin tener en cuenta su posición, sus recursos y su capacidad de intervención, una centralidad que ya no dependía de un emperador universal, sino de una monarquía firme, disciplinada y profundamente comprometida con su papel histórico. El legado de Carlos V, en este sentido, no fue solo territorial o político, sino mental, porque dejó a España la convicción de que su destino estaba ligado al del mundo entero, una idea poderosa y peligrosa que marcaría las decisiones futuras, incluso cuando las condiciones ya no eran las mismas. Así, mientras el antiguo emperador envejecía en silencio, el imperio que había construido seguía girando alrededor de España, no como un proyecto ideal, sino como una realidad compleja, sostenida por la inercia de décadas de esfuerzo, por la fe en una misión trascendente y por la incapacidad de imaginar un mundo donde España no ocupara el centro. Y en esa tensión entre memoria y presente, entre grandeza heredada y desafíos inevitables, se preparaba el escenario para una nueva fase de la historia, en la que el peso del pasado comenzaría a sentirse con mayor fuerza que la promesa del futuro. Con la muerte de Carlos V en 1558, el mundo que había intentado sostener con su sola voluntad entró definitivamente en una nueva fase, porque aunque España seguía ocupando una posición central, ya no lo hacía como el corazón de un imperio universal en expansión, sino como el pilar de una estructura que debía resistir el paso del tiempo, la presión exterior y sus propias contradicciones internas. España, bajo el gobierno de Felipe II, heredó no solo territorios y ejércitos, sino una forma de entender el poder profundamente marcada por la experiencia de Carlos, porque el recuerdo de un imperio desbordado por su propia magnitud condujo a una política más contenida, más burocrática y más consciente de los límites, aunque no por ello menos exigente para la sociedad que debía sostenerla. La centralidad española se consolidó ahora de manera más visible y permanente, porque Madrid se transformó en el auténtico centro administrativo del imperio, desde donde se controlaban rutas, flotas, virreinatos y ejércitos, creando una red de poder que funcionaba con precisión, pero que exigía una vigilancia constante para no colapsar bajo la acumulación de responsabilidades. Sin embargo, esa centralidad ya no estaba acompañada por la flexibilidad que había permitido a Carlos moverse entre mundos distintos, sino por una rigidez creciente, fruto de décadas de guerra, desconfianza y enfrentamiento religioso, que convirtió a España en una potencia temida y respetada, pero también observada con cautela por el resto de Europa. El sistema imperial seguía dependiendo de la plata americana, que continuaba llegando desde México y el Perú, pero ahora lo hacía para sostener un equilibrio cada vez más frágil, porque los costes de defensa superaban con frecuencia los ingresos, y la sensación de abundancia se veía contrarrestada por crisis recurrentes, bancarrotas y una presión fiscal que no dejaba de aumentar. A pesar de estas dificultades, España mantenía una presencia global sin precedentes, porque sus territorios se extendían por Europa, América, África y Asia, creando una conexión planetaria que convertía cada decisión tomada en la península en un acto de alcance mundial, reforzando la percepción de que el centro del mundo seguía estando allí, aunque las fuerzas que lo sostenían fueran cada vez más tensas. La herencia de Carlos V se manifestaba también en el plano simbólico, porque la idea de una misión histórica, ligada a la defensa de la fe y al mantenimiento del orden,
seguía guiando la política española, incluso cuando las circunstancias aconsejaban prudencia y adaptación, generando una tensión constante entre ideal y realidad. En el interior del reino, esa tensión comenzó a hacerse más visible, porque mientras la monarquía exigía sacrificios continuos, la sociedad española mostraba signos de agotamiento, con una economía poco diversificada, una población sometida a cargas crecientes y una nobleza cada vez más dependiente del favor real, en lugar de una iniciativa productiva propia. España seguía siendo poderosa, pero ya no era invulnerable, y esa vulnerabilidad, aunque todavía contenida, empezaba a percibirse en los márgenes del imperio, donde las rebeliones, los conflictos locales y las amenazas externas ponían a prueba la capacidad de respuesta de una monarquía, obligada a actuar en múltiples escenarios simultáneamente. El mundo, mientras tanto, no se detenía, porque otras potencias observaban atentamente el modelo español, aprendiendo de sus fortalezas y de sus errores, preparándose para ocupar espacios que España no pudiera defender indefinidamente, en un proceso lento pero constante de redistribución del poder global. Aún así, durante estos años, España seguía siendo el punto de referencia ineludible, porque su historia reciente, marcada por el reinado de Carlos V, había redefinido la escala del poder, demostrando que un solo reino podía, durante un tiempo, sostener sobre sus hombros el destino de continentes enteros. Ese tiempo, sin embargo, comenzaba a mostrar sus límites, y aunque el imperio seguía en pie, la sensación de que el equilibrio podía romperse en cualquier momento se hacía cada vez más palpable, como una tensión silenciosa que recorría la estructura misma del poder español. Así, al avanzar la segunda mitad del siglo XVI, España continuaba en el centro del mundo, no como un lugar de promesas infinitas, sino como el escenario de una experiencia histórica única, donde la grandeza y el desgaste coexistían, recordando constantemente que ningún imperio, por sólido que parezca, puede escapar indefinidamente a las consecuencias de su propia ambición. Y en esa coexistencia incómoda entre dominio global y fragilidad interna, se preparaba el desenlace de una época en la que el recuerdo de Carlos V seguía proyectando su sombra sobre cada decisión, sobre cada sacrificio y sobre cada intento de sostener un orden que, lentamente, comenzaba a transformarse. Cuando el siglo XVI se acercaba a su segunda mitad, el tiempo comenzó a imponer un juicio silencioso sobre la obra de Carlos V, porque solo con la distancia suficiente podía comprenderse la magnitud real de lo que había intentado construir y el precio que España había pagado por ocupar, aunque fuera por un instante histórico, el centro del mundo. El imperio que Carlos había gobernado no desapareció con su muerte, pero tampoco volvió a ser el mismo, porque su retirada marcó el final de una ambición universal que ningún otro monarca europeo volvería a asumir con la misma convicción, y España, heredera directa de ese proyecto, quedó como depositaria de una experiencia irrepetible, tan grandiosa como peligrosa. Bajo el reinado de Felipe II, la monarquía hispánica conservó su centralidad durante décadas, pero ya no como un eje que pretendiera abarcarlo todo, sino como una potencia que defendía con determinación un orden heredado, consciente de que cada paso en falso podía desencadenar un colapso difícil de contener, porque el equilibrio construido en tiempos de Carlos era frágil por naturaleza. España seguía siendo el punto donde convergían los metales de América, las decisiones políticas de Europa y las rutas marítimas que conectaban continentes. Pero esa centralidad había dejado de ser expansiva y se había convertido en una posición de resistencia, donde mantener lo existente requería casi tanta energía como había costado conquistarlo. La memoria de Carlos V se transformó entonces en referencia constante, porque su figura simbolizaba el momento exacto en que el mundo pareció ordenarse alrededor de una sola voluntad, y también el instante en que quedó claro que ningún hombre, ni siquiera un emperador sostenido por España, podía controlar todas las fuerzas que había puesto en movimiento.
El proyecto imperial había demostrado que la escala del poder había cambiado para siempre, porque después de Carlos, ningún reino volvió a pensar en términos puramente locales, y la experiencia española mostró que el dominio global exigía no solo ejércitos y riqueza, sino una capacidad administrativa, financiera y humana que rozaba lo imposible. España, durante ese breve pero decisivo periodo, no fue simplemente una potencia más, sino el lugar desde el cual se intentó gobernar un mundo interconectado por primera vez, donde una decisión tomada en la península podía alterar el destino de ciudades lejanas en Europa, América o el Mediterráneo, creando una conciencia global inédita hasta entonces. Ese papel central dejó una huella profunda en la identidad española, porque durante generaciones se mantuvo la convicción de haber sido el eje del mundo conocido, una certeza que alimentó orgullo, pero también una pesada carga histórica, ya que las estructuras creadas para sostener el imperio no podían adaptarse fácilmente a un contexto cambiante. Con el paso del tiempo, otras potencias comenzaron a ocupar espacios que España ya no podía controlar con la misma eficacia, y el centro del mundo, entendido como lugar de iniciativa y expansión, empezó a desplazarse lentamente, siguiendo una lógica histórica implacable, que no se detiene ante la memoria ni ante la grandeza pasada. Sin embargo, lo vivido bajo Carlos V no fue un simple episodio transitorio, porque redefinió la relación entre poder, fe y territorio, estableciendo un modelo imperial que influiría durante siglos, incluso cuando sus límites se hicieron evidentes y sus contradicciones se volvieron imposibles de ignorar. España no solo sostuvo un imperio, sino que sostuvo una idea, la idea de que el mundo podía organizarse desde un centro único, guiado por una misión superior, y aunque esa idea fracasó en su forma absoluta, dejó tras de sí una transformación irreversible del orden internacional. Al final, el reinado de Carlos V no debe entenderse únicamente como una acumulación de guerras, territorios y tratados, sino como una experiencia humana llevada al extremo, donde el poder alcanzó una escala nunca antes vista y reveló, con igual claridad, sus límites más profundos. España fue, durante ese instante histórico, el centro del mundo, no porque lo reclamara, sino porque la historia la empujó a ocupar ese lugar. Y cuando ese momento pasó, quedó la lección silenciosa de que ningún centro es eterno, pero que algunos, aunque solo existan por un breve lapso, pueden cambiar el curso del mundo para siempre. Así termina la historia de Carlos V y de una España que, por un momento irrepetible, sostuvo sobre sus hombros el peso del mundo, dejando tras de sí un legado de grandeza, desgaste y memoria, que aún hoy sigue definiendo la forma en que entendemos el poder, el imperio y el precio inevitable de ocupar el centro de la historia.